Hola, mi nombre es Amora Sofía Armas Barrales y este es mi legado del segundo momento de la materia Mecatrónica 1 en el grado de 11º. Y en este legado les explicaré el laboratorio 3 llamado medición de corriente. 1. Objetivos. El alumno aprende a utilizar el amperímetro para medir corriente en circuitos eléctricos. 2. El alumno es consciente del consumo de corriente eléctrica de la carga en los circuitos eléctricos. 2. Desarrollo. 2.1. Ingresé a Tinkercad y creé en la colección Prácticas Mecatrónica 1, CSB 2022 semestre 2, un circuito con las siguientes propiedades. Nombre: M2 Lab 03 Mecatrónica 1. Descripción: en este laboratorio utilizamos el amperímetro para observar el consumo de corriente de la carga en circuitos eléctricos. 2.2. Armé el primer circuito eléctrico siguiendo el diagrama de conexiones que se muestra en la imagen 1 del documento Mecatrónica 1 M2 Lab 03, siguiendo también la estructura mostrada en la imagen 2 del mismo documento. En el video 1 vemos el proceso de elaboración del primer circuito eléctrico. Verifiqué el funcionamiento del primer circuito eléctrico activando la simulación mientras el circuito eléctrico estaba abierto y mientras estaba cerrado. Registré en la tabla 1 la corriente medida en BT1 y LA1 cuando el pulsador está abierto y cuando está cerrado. Podemos ver que la corriente en BT1 y en LA1, mientras el pulsador está abierto, se mantiene en 0.0 amperes, pero cuando está cerrado se miden 182 miliamperes. Vemos que el consumo de corriente de LA1 y la corriente suministrada por la fuente de alimentación es el mismo. 2.5. Debajo del primer circuito eléctrico, armé el segundo circuito eléctrico siguiendo el diagrama de conexiones que se muestra en la imagen 1 del documento Mecatrónica 1 M2 Lab 03. En el video 2 vemos el proceso de elaboración del segundo circuito eléctrico. (2.6) Verifiqué el funcionamiento del segundo circuito eléctrico activando la simulación mientras el circuito eléctrico estaba abierto y mientras estaba cerrado. 2.7. Registré en la tabla 2 el voltaje medido en BT1, LA1 y LA2 cuando el pulsador está abierto y cuando está cerrado. La corriente suministrada por la fuente de alimentación es la suma del consumo de corriente de las cargas LA1 y LA2. 2.8. Debajo del segundo circuito eléctrico, armé el tercer circuito eléctrico siguiendo el diagrama de conexiones que se muestra en la imagen 5 del documento Mecatrónica 1 M2 Lab 03. En el video 3 vemos el proceso de elaboración del tercer circuito eléctrico. (2.9) Verifiqué el funcionamiento del tercer circuito eléctrico activando la simulación mientras el circuito eléctrico estaba abierto y mientras estaba cerrado. 2.10. Registré en la tabla 3 el voltaje medido en BT1 y LA1, LA2 y LA3
cuando el pulsador estaba abierto y cuando estaba cerrado. La corriente suministrada por la fuente de alimentación es la suma del consumo de corrientes de las cargas LA1, LA2 y LA3. 3. Resultados. 3.1. El primer resultado obtenido fue la creación del circuito M2 Lab 03 Mecatrónica 1. 3.2. El correcto funcionamiento de los tres circuitos eléctricos abiertos y cerrados. Simulación del primer circuito eléctrico. Simulación del segundo circuito eléctrico. Simulación del tercer circuito eléctrico. 4. Conclusiones. A través de estos circuitos eléctricos aprendí que, colocando un amperímetro, puedo ver tanto el consumo de corriente de las cargas como el total de corriente suministrada por la fuente de alimentación. También aprendí que la unidad de medida que se utiliza para medir corriente eléctrica es el amperio. No tuve dificultades al construir el circuito eléctrico. Este fue mi legado del segundo momento. Gracias por ver.